¿Merecía Andrew Garfield un final de trilogía? Comenzamos. Pero ¿qué tal, disfrutones y disfrutonas? Bienvenidos un día más al Rincón de Rubiales y toca seguir con esta sección especial Camino a Spider-Man Brand New Day y bueno, toca finalizar la etapa de Andrew Garfield con The Amazing Spider-Man 2, la cual se estrenó en el año 2014, solo 2 años después de la primera parte, y volviendo a estar protagonizada tanto por Andrew Garfield como por Emma Stone. Andrew Garfield, ya lo sabemos, en el papel de Peter Parker, y Emma Stone retomando su papel de Gwen Stacy, con un nuevo villano, esta vez siendo el Electro de Jamie Foxx, ¿no? Nuevo villano que tampoco lo habíamos tenido previamente, adaptado, ¿no? a live action. Y aquí, bueno, pues el director Mark Webb, pues quiso darle un enfoque distinto al personaje, al villano Electro, ¿no? Sobre todo me refiero en cuanto al diseño. En cuanto al diseño, ¿no? Porque, bueno, en cuanto al origen que tiene el villano, sí que puede ser parecido a algunos que tienen los cómics, ¿no? Bueno, en este caso, en la película, sabemos que aquí es porque cae a un pozo, por así decirlo, donde había anguilas eléctricas, ¿no? Y de ahí es donde obtiene esos poderes, ¿no? El Electro de Jamie Foxx, pero luego en cuanto al diseño vemos que es completamente diferente al que tienen los cómics, ¿no? Ya lo sabemos, en los cómics, el mítico traje así verde y amarillo, ¿no? Con la máscara esta que tiene, bueno, a veces actúa como máscara o a veces es la propia electricidad, ¿no? Que se le pone amarillo, ¿no? Que tiene como estos picos así amarillos, ¿no? Justamente enfrente de la cara, ¿no? Y lanzando rayos amarillos, ¿no? Lanzando rayos amarillos que normalmente es el color que asociamos, ¿no? Es el color que asociamos con la electricidad, ¿no? El color amarillo. Pero en esta película Mark Webb le quiso dar un diseño distinto a Electro haciéndole azul, ¿no? En vez de lanzar rayos amarillos, lanzar rayos azules. Y él mismo, vemos que tiene... Bueno, es azul completamente, la cara azul, ¿no? Pero sin ningún rasgo como el que tenía en los cómics, ¿no? Es totalmente azul, con la cara de humano, pero todo relleno de azul de electricidad, ¿no? Máxima. Bueno, la verdad que yo prefiero bastante más el diseño de los cómics de Electro. Yo siendo totalmente sincero, pero bueno, dices, le quieren dar pues otro rollo distinto, bueno, eso siempre se puede agradecer, ¿no? El intentar arriesgarse, el intentar algo nuevo, aunque sí que es verdad que hay en ocasiones, pues que el resultado no es el mejor, ¿no? Como en este caso. Pero bueno, ya habéis visto que me he ido a full ya con el villano de la película. No me quiero enrollar mucho tampoco, ¿no? De Amazing Spider-Man 2. Sabemos que, bueno, que desgraciadamente, en verdad, pues fue la última película de Andrew Garfield. No pudo terminar él, al menos haber tenido una trilogía, como si lo tuvo Tobey Maguire, como si lo ha tenido Tom Holland. De hecho, Tom Holland lo más seguro es que tenga 2 trilogías, ¿no? La que hemos tenido ya con Home, ¿no? Homecoming, Far From Home y No Way Home, que van a ser las siguientes películas que os traiga al canal. Y bueno, y ahora con Brand New Day, pues va a ser la cuarta, ¿no? Que oficialmente se convertirá en el Spider-Man con más adaptaciones en live action, ¿no? El Spider-Man de Tom Holland. Con más productos, ¿no? De live action propios. Y Andrew Garfield pues se quedó en esta segunda película cuando evidentemente sí, sabemos que por cómo acaba la película y por algunos detalles y algunas cosas, pues sí que había mimbres al menos de haber hecho una tercera película, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con la miel en los labios y hablando de esta película, yo tengo que decirse que es una película muy, muy, muy divisiva de Amazing Spider-Man 2. Y yo lo entiendo, o sea, para nada me parece... De hecho, sí, a lo mejor, en el cómputo global, a lo mejor sí, que me parece una de las más flojas del personaje. De las 8 películas que llevamos de Spider-Man en live action, ¿no? De las 3 de Tobey, las 2 de Andrew y las 3 de Tom. Para mí, The Amazing 2 sí que se podría situar entre las peores, pero aún así, gente, ya sabéis que yo soy fan incondicional del personaje, y aún así hay cosas en esta película que a mí me gustan bastante, por no decir mucho. Y son
da la casualidad de que coinciden las cosas buenas que os dije de la primera película, ¿no? De Amazing 1, también las veo trasladadas a esta Amazing 2, ¿no? Una de ellas era la relación entre Peter Parker y Gwen Stacy, porque la química que tienen Andrew Garfield y Emma Stone es absolutamente demencial, ¿no? Que de hecho, como ya os comenté en el otro vídeo, esa química que tenían dentro la trasladaron fuera, ¿no? Ya que se hicieron pareja real fuera de la pantalla, ¿no? Y es que tiene todo el sentido del mundo porque es que en esta segunda película volvemos o incluso se incide más en la relación que tienen ellos dos. Y la verdad que mola muchísimo, os lo digo totalmente, la química que tienen, los diálogos que tienen, ¿no? Los distintos momentos, las distintas fases que pasan los dos personajes, ¿no? Durante la película. A mí me encanta la Gwen Stacy de Emma Stone, os lo digo totalmente en serio, o sea, me parece un personajazo, sabemos que es una actriz de las mejores que puede haber en Hollywood, ¿no? En cuanto a nivel interpretativo, sin lugar a dudas, Emma Stone, yo la conocí ahí. Yo la conocí en The Amazing 1, ¿no? De 2012, a Emma Stone. Pero luego ya la hemos visto, vamos, incluso tiene a Oscar, Emma Stone, y lo está petando absolutamente, ¿no? Lo lleva petando ya bastantes años. Y como bien os digo, a mí como Gwen Stacy, pues sí que me pareció un personaje muy bueno. Yo ya os lo dije cuando hice la reseña de la primera película, pero es que es verdad, la veo con más matices, la veo bastante superior a la Mary Jane de Kirsten Dunst, ¿no? Por poner ese símil. Y el Peter Parker de Andrew Garfield a mí me gusta, pero como bien os dije en la primera película, como que tiene toques que no casan tanto con el Peter Parker tradicional de los cómics, o que en este caso, pues, con la interpretación de Tobey Maguire, que para mí en ese aspecto sí que estaba más cerca de lo que conocemos como Peter Parker, ¿no? Pero aún así, parece una interpretación sólida. Andrew Garfield también, es un pedazo de actorazo. Posteriormente le hemos visto hacer películas muy buenas, o incluso antes, porque la de Facebook, ¿no? La que hace con Jesse Eisenberg, creo que es anterior, creo que es de 2010, la de la red social, ¿no? Me parece, y ahí sale Andrew Garfield también, y luego posteriormente, pues bueno, sabemos que lo hemos visto en bastantes más películas, ¿no? Pero bueno, me parece un buen personaje. Y en cuanto a Spider-Man, es que es un increíble Spider-Man Andrew Garfield. Y eso hay que reconocerlo, o sea, a nivel de acción, por eso es la otra parte que a mí me encanta de estas dos películas, y en esta, pues se vuelve a evidenciar, ¿no? Como bien os he dicho, por una parte, la relación que hay entre Peter Parker y Gwen Stacy, y por otra, las escenas de acción, es que son absolutamente increíbles, son una pasada. O sea, ya empezando la película con esa escena icónica de Spider-Man, ¿no? Esos primeros planos, esos planos que nos ponen balanceándose por la ciudad, ¿no? Eso es historia del cine de superhéroes, gente. O sea, es absolutamente increíble, es gloria bendita. Y el traje de Spider-Man en esta película no tiene ningún tipo de sentido, es bastante superior al de la primera. A mí gustándome el de la primera, la verdad. Pero el de esta Amazing Spider-Man 2, Amazing Spider-Man 2, es otro rollo, es otro nivel, es de los mejores que hemos tenido en live action. Soy consciente de que para bastante gente es el mejor traje, el de Amazing 2, ¿no? Y luego, pues eso, o sea, es que la agilidad que le vemos al personaje, esa velocidad que tiene, ¿no? Esos reflejos, pues eso, cómo se balancea, cómo hace sus piruetas, ¿no? Es que vemos a Spider-Man al 100% en toda su esencia, ¿no? Las escenas de acción con Electro, hay una escena con Electro que sale también en slow motion, ¿no? Mientras Electro le va lanzando los rayos, que me acuerdo que ya en uno de los trailers esa escena también nos la pusieron así un poquito, pero en la película es una locura, mientras Electro le va lanzando rayos, se va teletransportando, porque Electro también hay que decirlo, ¿eh? En esta película sí que es verdad que como villano, pues bueno, puedes decir tal. Pero a nivel de acción, es brutal Electro y es súper poderoso. Es súper poderoso, ¿no? Y a Spider-Man le cuesta, vamos, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Cada vez que se enfrenta a Electro en esta película. Pero esa escena que encima te la ponen en slow motion, como os estoy comentando, mientras el Electro le lanza los rayos, se teletransporta para seguir, ¿no? Dándole por saco a Spider-Man, y mientras le vemos a Spider-Man esquivando todo. ¡Wow! Es que eso es locura absoluta, gente. Eso es
es ¡buah! Todo lo que un fan de Spider-Man quiere tener, ¿no? O sea, esas secuencias de acción donde vemos tanto al héroe como al villano eh, dar rienda suelta a sus habilidades, ¿no? Al máximo, ¿no? Ver ahí ese CGI luciéndose a más no poder, ¿no? Y eso ocurre en esta película, y como bien os digo, me parece el otro elemento totalmente a destacar. A destacar, ¿no? Luego, pues, ¿qué pasa? Que evidentemente, con el tema del guión, me parece también que en bastantes momentos la película pues se siente bastante atropellada, ¿no? Recordad que os comenté que sí que en determinado momento me recuerda a la Spider-Man 3 de Sam Raimi, porque en esta película también se nos introduce a varios villanos, ¿no? Como ya hizo esa película. Ya recordamos que en esa película tuvimos al New Goblin o nuevo duende de Harry Osborn, al Hombre de Arena Sandman de Flynn Marko y al Venom de Eddie Brock, ¿no? Bueno, y también tuvimos al Spider-Man negro del propio Peter Parker, ¿no? O sea, una locura. Y en esta pues tenemos a Electro, que sí que es verdad que hace las veces de villano principal de la película, es verdad, Electro es el villano principal de esta película, pero luego encima el mayor error que para mí comete esta película es la introducción del Duende Verde de Harry Osborn en esta película. Ya no solo que vengamos de tener al Duende Verde Harry Osborn, ¿no? En la tercera película de Spider-Man de Sam Raimi. Sí que es verdad que habían pasado 7 años, ¿no? Entre la tercera de Sam Raimi y la segunda de Mark Webb. Pero volver a tener a una encarnación del Duende Verde de Harry Osborn se podría sentir un pelín repetitiva, porque lo que sí que estaba haciendo bien la saga era utilizar a villanos que no habíamos visto previamente. En la saga de Tobey tuvimos Duende Verde, Doctor Octopus, Hombre de Arena, Venom y bueno, y nuevo Duende, ¿no? Y en la primera de Amazing tuvimos al Lagarto y en la segunda Electro, ¿no? Entonces o sea, eran villanos distintos. Vamos, otra cosa no, pero poder escoger a villanos dentro de la galería de Spider-Man, vamos, más fácil no se puede tener, porque junto con Batman son los dos superhéroes que mayor galería de villanos tiene de los cómics, ¿no? Tanto Spider-Man como Batman. Y en Spider-Man es que puedes coger tropecientos villanos, ¿no? Y claro, y además sí que es verdad que ya se había utilizado a los más icónicos y de una manera muy buena, ¿no? Quitando a Venom, pero los demás sí que se habían utilizado bien. Y claro, aquí pues nos vuelven a traer al Duende Verde de Harry Osborn, pero es que encima te lo meten al final con calzador, en el acto final de la película, que sobre todo está clarísimo para qué lo meten en la película, ¿no? Al Duende Verde de Harry Osborn. No sé si decirlo. Sí que es verdad que han pasado 12 años de la película, lo que os digo otras veces, y si no habéis visto ya de Amazing 2, pues no sé. Pero ahora que viene Spider-Man Brand New Day, de verdad que os animo, como os he dicho en los vídeos previos, que veáis toda la saga al completo porque la vais a disfrutar. O sea, la saga me refiero en plan todas las pelis de Spider-Man, las 3 de Tobey, las 2 de Andrew y las 3 de Tom, antes del espectáculo que va a ser Brand New Day, ¿no? Y sí, y está clarísimo que a este Duende Verde le meten forzadamente, porque es forzadamente, aunque en la peli sí que vemos la introducción del personaje de Harry Osborn, sí que vemos esa conexión que tiene con Peter Parker, ¿no? Etcétera, etcétera. Lo que pasa con Norman Osborn, porque a Norman Osborn no le conocíamos en esta saga y sabemos lo que le ocurre, ¿no? O sea, aquí Mark Webb también pues decidió ir por otro lado, con respecto a Oscorp, a Norman Osborn y demás, ¿no? Dándole todo el foco a Harry, ¿no? También. Y sí, vale, podemos ver que sí, que pasan determinados sucesos por los que, pues poco a poco, pues se va al lado oscuro, ¿no? Por así decirlo. Pero me parece bastante atropellado además, como bien os estoy diciendo, estamos hablando del Duende Verde, que es el mayor enemigo de Spider-Man, es su némesis absoluta. Y sí que es verdad que más bien suele ser con Norman Osborn, pero Harry Osborn también le hemos visto como Duende Verde, ¿no? Y en esta saga de Andrew Garfield, el Duende Verde es Harry Osborn. Y como bien os digo, te lo meten en el acto final. Además, después de todo lo que pasa con Electro, es que encima es después de toda la película con el villano principal, que era Electro, te meten encima al Duende Verde, o sea, es como, ¡buah! ¿Sabes? Y hay que reconocerlo, que la escena para la que se le mete en la película, para que haga lo que tiene que hacer en esta película el Duende Verde, hay que reconocer lo que es
icónica también. Es icónica. O sea, es una escena... Es gloria bendita lo que ocurre. Es que no sé si deciroslo. O sea, vamos a ver. Os he hecho muchos spoilers, ¿no? En muchos vídeos que he hecho aquí en el canal. Pero no sé, me parece algo tan de peso, ¿no? Y además que es brutal. Es brutal verlo en pantalla, lo que ocurre. Ya sabéis de qué escena estoy hablando, ¿no? Em, en ese slow motion, ¿no? Y lo que acaba sucediendo. Porque contra todo pronóstico, pues no acaba bien la cosa. Sí que es verdad que dices, vale, sí, aquí sí que se fija en los cómics. Y en los cómics tampoco acaba bien la cosa, ¿no? Pero claro, tú mientras estás viendo la peli dices, no lo pueden hacer, no lo pueden hacer, no lo pueden hacer, llevamos 2 películas solo, ¿no? Al menos dame otra o 2 más con este personaje, ¿no? Que además es coprotagonista en la película, o sea, ya poco más, ¿no? Os puedo decir. Bueno, ya la gran mayoría ya lo sabéis, ¿no? Pero bueno, pues si hay gente que no la ha visto todavía, de verdad, y os pica la curiosidad, tenéis que verla. Pero sí, sí que lo hacen, y es verdad que la composición de esa escena es... Probablemente sea la mejor escena de la película, os lo digo totalmente en serio, o sea, da rabia porque es la escena más triste de la película, pero a su vez yo creo que en el cómputo general, por todo lo que representa esa escena, y lo bien que está representada, yo creo que es la mejor escena de la película, ¿no? Y luego cómo te quedas, pero hecho mierda totalmente, ¿no? Pero bueno, entonces dices, eso bueno, vale, me puede compensar un poquito, ¿no? Lo que han hecho con el Duende Verde. Pero aún así, yo no lo salvo. Yo no lo salvo porque es mi villano favorito de los cómics y de en general. Porque como bien os digo, imaginaos, ¿no? Yo la primera interacción que tuve con con Spider-Man fue con la de Sam Raimi del 2002, entonces imaginaos, me comparas a William Dafoe con el chaval este, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el actor, Ay, no me acuerdo ahora mismo, del actor que hace del Duende Verde en esta, que, a ver, para empezar son un distinto personaje, ¿no? Harry Osborn y Norman Osborn, pero no tiene color, claro, no tiene color, gente. Directamente es que el Duende Verde de Willem Dafoe es de los mejores villanos de la historia en live action, entonces la vara de medir está muy alta, ¿no? Y yo pues no lo llego a salvar tanto, a pesar de esa escena icónica, no lo llego a salvar. Y eso pues para mí es un lastre que tiene la película, porque, joder, es como, es que si te enfocas en Electro, enfócate en Electro, y si quieres presentarme al Duende Verde tal, hazlo también desde antes, o... No sé, por eso os digo que me recuerda a Spider-Man 3, como que hay personajes que tendrían potencial, pero no está aprovechado, y este Harry, pues obviamente que tiene potencial, ¿no? Obvio. Pero yo creo que lo tenían que haber dejado reposar un poquito más y a lo mejor a verte, como hacen en la película, introducirte al personaje, ver cosas, pero ya ponerle como el Duende Verde ya en la misma película, a mí me parece un error. Yo creo que eso lo podían haber hecho en una tercera Amazing Spider-Man. ¿De acuerdo? Se podían haber focalizado más en eso. Y es que luego encima también nos engañaron, porque es que en los trailers salía Rhino. Ya en los trailers, no sé si fue en el último trailer o lo que sea, pero veíamos que también salía Rhino. Pero es que no son en los trailers. O sea, con sus 2 pares bien puestos, en el propio póster de la película, vemos también a Rhino. O sea, vemos a los 3 villanos. Vemos a Electro, vemos al Duende Verde y vemos a Rhino. O sea, con toda la jeta del mundo, cuando Rhino solamente sale en la escena final de la película, que te podría servir como postcréditos perfectamente, en la escena final de la película, ¿no? Que sirve pues para hacer a Spider-Man lucirse completamente, ¿no? Cuando tiene esa escena, que a mí me encanta esa escena, ¿eh? Con el niño, que el niño está vestido de Spider-Man y se pone ahí con Rhino, tal, ¿no? Pues bueno, haciendo ver pues los valores que tiene Spider-Man y lo que representa, ¿no? Para la sociedad, ¿no? Y ya vemos pues ese momento final en el que Spider-Man y Rhino pues se van a enfrentar y se acaba la película, ¿no? Ese Rhino, que además es que, no sé, es que me parece muy gracioso, además, porque
El Rhino que nos ponen en esta película también es distinto, ¿no? Que el de los cómics. Es un Rhino con traje, básicamente. No es el Rhino clásico que se transforma y la piel se le endurece increíblemente, se pone gris, ¿no? Le salen los cuernos de rinoceronte, ¿no? El Rhino clásico que todos conocemos y que luego sí que lo tuvimos en la película de Kraven, la última película del Sonyverso, que bueno, del Sonyverso ya también os hablaré en algún momento en el canal, no os preocupéis, que os hablaré del Sonyverso fallido, que vaya tela. Vaya tela marinera, qué rabia que jugasen así con personajes del universo de Spider-Man, que jugasen así de esa manera. Los de Sony son un desastre, pero bueno, es lo que hay. Pero al menos ahí sí que nos pusieron a un Rhino clásico, que como bien os digo, yo nunca, o sea, yo siempre estoy a favor se, de que, de que miren otros enfoques, ¿no? Y con respecto también a los diseños de los personajes, etcétera. Y este Rhino, pues sí, era una mole absoluta, ¿no? Que tiene un traje, pero imaginaos, traje, en plan, un Rhino mecanizado, que era enorme, enorme. Y encima, el actor era Paul Giamatti, que sabemos que Paul Giamatti es un gran actor, que lo hemos visto en distintas películas, y claro, sabíamos que era Paul Giamatti Rino, pues creíamos que iba a tener un peso más grande en la película. Y nada, solo sale en la última escena como próximo rival al que se tiene que enfrentar Spider-Man. Además vemos un Paul Giamatti, ¿no? Todo loco, que sale todo súper, súper loco, ¿no? Y ya está. Y es lo que tenemos de Rhino en la película. O sea, es un clickbait, pero nivel Dios. O sea, tú buscas clickbait en el diccionario y te sale Rhino de The Amazing Spider-Man 2, ¿no? O sea, es de locos, ¿no? Entonces, eso es otro punto totalmente negativo que tiene la película. Porque tú toda la película estás esperando a Rhino, ves que van pasando los minutos, dices, vale, Electro, muy bien Electro, el Duende Verde, ¿dónde está Rhino? Yo en los pósters he visto a Rhino, yo en el tráiler he visto a Rhino. Y sale en la escena final de aquella manera también, ¿no? Hay que decirlo. Así que eso también es un punto negativo, yo creo que tiene, que tiene la película, ¿no? Sinceramente. Entonces, pues bueno, poco más. La verdad, que deciros, como bien os digo, para mí, lo positivo que tiene esta película es la relación entre Peter y Gwen y la acción, porque la acción de verdad que está muy bien. Y lo negativo, pues es el propio guión, ¿no? Esta sensación de querer apelotonar ahí varias cosas, porque sabemos que sí que de fondo había una subtrama que tenía toda la pinta que para una Amazing 3 se podría haber llevado a cabo, y sí, es esa subtrama de los 6 siniestros. Gente, sí, sí, es esa subtrama de los 6 siniestros, porque desde la primera película hay una escena postcréditos que envuelve al lagarto de Rhys Ifans con un misterioso personaje que le visita en prisión, y ese misterioso personaje nunca sabemos quién es. Nunca lo averiguamos, porque como la saga acabó con la segunda de raíz, nunca hemos sabido quién ha sido ese personaje, y esa duda siempre nos perseguirá por el resto de nuestros días. Y eso me fastidia bastante. Porque además era un personaje que sabíamos que algún tipo de poder tenía, porque como que se presentaba ahí directamente, se teletransportaba, mandaba su mensaje y se iba. Y es que luego en la segunda película tenemos ese mismo personaje en unas instalaciones, de acuerdo, andando esto que lo otro, pero es que encima vemos cositas relacionadas con villanos que pertenecen a los 6 siniestros, ¿no? Claro, entonces tú pues te hacía pensar, este personaje quiere reclutar a los 6 siniestros, ¿no? Quiere reclutar a varios villanos para hacer frente a Spider-Man y para lo que sea que quisieran hacer, ¿no? Y esa idea, evidentemente, que estaba ahí, era muy plausible, y después de algunas escenas que vemos en la segunda película, estaba claro que la dirección era hacia ahí, ¿no? Pero nos quedamos sin eso, y a mí la verdad que me fastidia bastante, porque hubiera sido increíble ver al Spider-Man de Andrew Garfield con las escenas de acción que tiene, que son brutales. Imaginaos peleándose con los 6 siniestros. O sea, eso hubiera sido creme de la creme, ¿no? Evidentemente que hubiera tenido un mejor guión que el que tiene sobre todo la segunda película, ¿no? Que hubiera sido superior, pero a nivel de escenas de batallas hubiera sido una locura. Y en verdad, pues bueno, nos quedamos con las ganas
de ver todavía. Seguimos sin unos 6 siniestros en el cine live action. Ya los hemos visto en videojuegos, en series de animación, en cómics. Pero nos falta ver a unos 6 siniestros en live action. Y no sé cuándo los podremos ver. Si os soy totalmente sincero. Hombre, yo creo que a lo mejor para una quinta o una sexta película de Tom Holland, porque es obvio que va a tener otra trilogía, ¿no? O sea, vamos a tener Brand New Day, pero a lo mejor con, como bien os digo, con una Spider-Man 5 o Spider-Man 6 de Tom Holland, yo creo que sí se podrían focalizar más en unos 6 siniestros. Yo creo que esa oportunidad debería de estar ahí. Y que no se ha apresurado, evidentemente, que lo vayan cocinando, ¿no? Y que para una Spider-Man 5 o incluso Spider-Man 6, pues tener un Spider-Man contra los 6 siniestros, ¿no? Buah, eso yo lo quiero ver en pantalla grande y por desgracia, como bien os estoy comentando, pues nos quedamos con las ganas, ¿no? En Amazing Spider-Man 3, que era lo que estaba claro que iba a pasar, ¿no? Era lo más evidente. Y este personaje nos quedamos con las ganas también de saber quién era. Porque es que no... Además creo que tenía sombrero también, pero es eso como que se teletransportaba, tal... No sé, no sé quién podría ser, la verdad. A lo mejor incluso un personaje inventado, que se lo inventaran para las películas, que no es la primera vez, ya lo sabemos que las películas son adaptaciones de los cómics, no tiene por qué ser todo a rajatabla, e incluso hay personajes que se pueden inventar y no pasa nada, mientras que queden bien en el contexto de la historia, yo, para mí, genial, sinceramente, que se inventen personajes, así os lo digo, mientras que tengan sentido. Y este personaje, pues bueno, pues era el personaje misterioso de la saga, ¿no? Y pues eso, nos quedamos ahí con las ganas de saber quién podría ser. Dejadme en comentarios si vosotros tenéis alguna idea de algún personaje de cómic que podría ser este, o si pensáis como yo que a lo mejor incluso pues era un personaje inventado, ¿no? Un personaje inventado para estas películas y para hacer pues eso, de unión, que fuera el personaje de conexión de los 6 siniestros, ¿no? Así que bueno, y poquito más de que hablar sobre The Amazing Spider-Man 2. Tampoco quiero, como bien os digo, echar más leña al fuego, porque yo soy un amante de Spider-Man y no me da la gana hablar mal del personaje. Ya os lo he dicho, me parece una de las más flojas del personaje, el guión me parece que no tiene sentido, pero las cosas positivas son bastante positivas y me gustan bastante. Pero sí que es verdad que, bueno, se podía haber llevado de otra manera. Y debido a esto, pues no, tampoco tuvimos una Amazing 3, hay que ser sinceros. No tuvimos una Amazing 3, pues ¿por qué no? Pues porque no, la 2 pues no logró calar, no logró calar. De taquilla creo que no recaudó mucho, si no recuerdo mal. Y bueno, pues ya tuvimos esa despedida de Andrew Garfield del personaje, despedida prematura, ¿no? Evidentemente, porque como bien os estoy comentando, pues al menos haber tenido también una trilogía como tuvo Toby, pues yo creo que sí que se merecía Andrew Garfield, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos. Ya llegaremos al momento álgido, ¿no? Que tengo muchas ganas de hablar con vosotros de No Way Home. Evidentemente sí que haré vídeo largo. O sea, el de No Way Home, a lo mejor dura una horita, gente. Ya os lo voy avisando, ¿de acuerdo? Para que os vayáis haciendo la idea. Pero, antes de No Way Home, vamos con el comienzo de la saga de Tom Holland, con Homecoming y con Far From Home, que son las pelis que os traeré en las próximas semanas. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, gente. Como bien os digo, dejadme en comentarios qué pensáis sobre Amazing Spider-Man 2, de Andrew Garfield y Emma Stone, con el fin de esta saga, prematura, la verdad, prematuro este final. ¿Os parece la peor de todas? ¿Os parece mejor que otras películas del personaje? ¿Qué es lo que más salváis de la película? ¿Qué es lo que menos salváis? El tema de los villanos, el tema de Electro, el Electro de Jamie Foxx, que es el villano principal de la película. ¿Qué pensáis del Harry Osborn de... Ay, es que no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama el actor ahora mismo, pero bueno, de ese Duende Verde, de lo que nos hacen con Rhino... Y bueno, y de la propia relación de Peter Parker y Emma Stone, ¿de acuerdo? O sea, de Peter Parker y Gwen Stacy, perdonad. Andrew Garfield y Emma Stone. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, gente. Ya sabéis, suscribiros, darle al like y activar la campanita, que eso me va a ayudar mucho, ¿vale? A seguir creciendo. Os voy a seguir trayendo contenido
de mi superhéroe favorito de todos los tiempos, ¿no? En esta preparación hacia Spider-Man Brand New Day, que no queda nada, gente, no queda nada. Bueno, y disculpad porque este vídeo lo estoy subiendo jueves, cuando sabéis que normalmente lo subo los miércoles, pero es que ayer día 8 me fue absolutamente imposible, ¿de acuerdo? Así que bueno, nos quedan exactamente 20 días para Brand New Day, gente. Aquí en España sabemos que se estrena el 29 de julio. Estamos a día 9. Nada, 20 días, gente. Nada, parpadeas y te lo pierdes. Así que nada, un abrazo a todos y a cuidarse. Nos vemos. It doesn't even matter. I had to fall to lose it all.